Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con la colega abogada Paola Aguirre Melgar. Ella es asambleísta departamental, secretaria de la Asamblea Departamental y por supuesto hay muchos temas que se pueden abordar alrededor de la gobernación. Paola, ya 8 meses que el gobernador está secuestrado en La Paz, en La Paz, en Chocoro. ¿Cómo está la gobernación internamente? Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias a todo el público que sigue su programa. Definitivamente existe un antes y un después en la gobernación cruceña a partir de un hecho sin precedentes que ha sido el secuestro, porque así lo calificamos nosotros, del gobernador Luis Fernando Camacho, acaecido a finales del mes de diciembre del año pasado. Este hecho generó muchas expectativas, tanto por parte de quienes entendieron esta situación como un elemento más dentro de del plan sistemático que ha tenido el movimiento al socialismo a lo largo de todos estos años de tomar el poder político en la gobernación cruceña. Hubo también quienes apostaron por la idea de forzar una sucesión al cargo a partir de una interpretación sesgada del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, desconociendo totalmente el principio de presunción de inocencia, que quienes son abogados entienden, no puede de ninguna manera suponer un apartamiento del cargo, más aún si este ha sido adquirido de manera democrática, ¿no? Y de hecho el propio Tribunal Constitucional Plurinacional así lo estableció en hechos pasados, ¿no? En situaciones pasadas. Y otro sector al que pertenezco entendimos de que el secuestro del gobernador significó para los que pertenecemos a la gobernación cruceña, tanto ejecutivo como legislativo, un hecho que nos ha hecho tomar con mayor conciencia respecto al compromiso para la defensa del departamento de Santa Cruz. Honestamente, ilusos o no, en lo personal no creí que el movimiento al socialismo se atreva tanto, menos aún que lo haga con Luis Fernando Camacho, y definitivamente fue un golpe muy duro para la gobernación, para Creemos y para la democracia cruceña. Sin embargo, pese a todos estos intentos de desestabilizar la gestión en la gobernación cruceña, puedo decir con mucha satisfacción que con todos los altibajos que hemos tenido, hemos logrado mantener a flote la gobernación cruceña, una gobernación que no solamente ha tenido una crisis política por estos golpes constantes del MAS y los intentos de desestabilización, sino también una gobernación que año a año ve afectada su capacidad presupuestaria, y esto por supuesto que nos limita enormemente la capacidad de gestión a la vez, ¿no? En consecuencia, ahora mismo tenemos frente a nosotros otro desafío, que es el de cuidar la democracia de Santa Cruz, preservar la institucionalidad y, por supuesto, esto ya como miembro que pertenece a una organización político-partidaria que es Creemos, el de agotar todos los esfuerzos posibles para que el gobernador Luis Fernando Camacho se defienda en libertad. ¿Se puede hacer gestión desde 1000 kilómetros de distancia? Se puede hacer gestión. Así lo ha demostrado el gobernador Luis Fernando Camacho. Tenemos a una sombra que nos sigue donde vamos, que es el MAS, que está pendiente absolutamente de todos los movimientos que hay en la gobernación cruceña, y no está mal, porque cuando nada malo se hace, nada se teme. Pero la ciudadanía debe saber de que el MAS está atrás de los pasos de la gobernación. ¿Cuánto avanzó el MAS en todo esto? Porque entiendo que el objetivo político era la toma de la gobernación. No ha podido avanzar. ¿Sí? Yo le puedo afirmar, doctor, que no ha podido avanzar. Ellos creyeron de que iban a desestabilizar la gestión de la gobernación cruceña, de que tal como sucedió con el MAS, muchos iban a saltar del barco, y no fue así, ¿no? Y esa es la satisfacción del deber cumplido, porque pese a que hemos tenido estas crisis severas, hemos tenido golpes certeros del MAS, y uno de ellos ha sido el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho. Miembros importantes de la gobernación cruceña, de la Asamblea y del Ejecutivo, se han visto también acosados políticamente por estos procesos que nos ha iniciado el MAS, por situaciones absurdas como hablarle fuerte a un policía, pero ahí están los procesos penales abiertos. Creo que hemos sabido mantener a flote la gobernación cruceña. Por supuesto que han existido errores, pero gracias a Dios ninguno de ellos le ha dado más comidilla al MAS para seguir haciendo de la gobernación un lugar de donde el MAS pueda sacar ventaja política. Al contrario, creo que el MAS se ha deslegitimado aún más en Santa Cruz.
El ciudadano, camachista o no camachista, se ha solidarizado en su momento con la situación que el gobernador Luis Fernando Camacho ha pasado, en el entendido de que no es lo mismo encarcelar por motivos políticos a un ciudadano de a pie que hacerlo con una persona que ha recibido el apoyo de más de 850,000 cruceños y bolivianos que viven en este departamento. En consecuencia, creo yo que el gran perdedor de todo esto es el MAS, por lo menos hablando del territorio político que concierne a lo cruceño, aunque ellos crean que internamente han afianzado un liderazgo a partir de esto que para el MAS reputan como una hazaña el encarcelar a un gobernador de Santa Cruz. Ya. ¿Cuál es exactamente el estado de la salud ahora de Luis Fernando Camacho? El gobernador adolece de una enfermedad, es un síndrome degenerativo, ¿ya? Un síndrome que requiere de una atención de médicos especializados en condiciones determinadas y en tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una enfermedad que se trate como se le antoje al paciente. Necesita recibir ciertas inyecciones en condiciones salubres cada cierto tiempo. ¿Y está recibiendo esa atención? Lamentablemente el mes a mes es una dura batalla porque la aplicación de estos tratamientos queda librada a la discrecionalidad o buena voluntad de la autoridad del régimen penitenciario de turno. Los abogados han agotado todos los esfuerzos posibles ante las autoridades jurisdiccionales a través de mecanismos ordinarios de reclamación o acciones constitucionales como ser acción de libertad, pero lamentablemente ninguna de ellas ha prosperado. Y algo que también la ciudadanía no sabe, doctor Herrera, es de que el gobernador Luis Fernando Camacho no está con detención preventiva únicamente por el caso golpe de Estado. Por el caso de golpe de Estado se lo detiene, ¿no? Se lo traslada a Chonchocoro y a partir de allí todos esos procesos que estaban dormidos, como el caso del decretazo, el caso del carro bombero y el caso más inaudito y escandaloso que me parece que es el caso del paro de los 36 días, que tiene como único detenido a una persona que estaba en el público durante los cabildos y no en la testera, como es Luis Fernando Camacho, ha dado lugar también a su detención preventiva. Entiendo que todos esos casos son fabricados finalmente. Totalmente, son casos fabricados porque, a ver, en el paro de los 36 días teníamos una instancia conformada por diferentes miembros cuya cabeza no estaba precisamente en manos del gobernador Luis Fernando Camacho, sino de otros actores como Vicente Cuéllar, como el expresidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, que presidía precisamente no solamente las reuniones de esta denominada Comité Interinstitucional, sino también las convocatorias y las puestas en marcha de los cabildos y de las resoluciones que se dictaban en los cabildos. Pero, curiosamente, solo Luis Fernando Camacho ha sido imputado y sujeto a detención preventiva por el paro de los 36 días, ¿no? Entonces, son hechos que, por supuesto, no tienen asidero legal, obedecen a consignas político-partidarias y, en consecuencia, si desde sus inicios estos procesos se han forjado a partir de una manipulación de la ley, de un adiestramiento de la justicia, porque eso es lo que es, hay un poder político detrás de la justicia que mueve todos estos procesos, difícilmente los argumentos legales van a ser los que permitan el día de hoy o de mañana al gobernador Luis Fernando Camacho defenderse en libertad. Por eso creo yo que hay una unión indisoluble entre la coyuntura política y la definición de la situación jurídica de Luis Fernando. ¿Qué acciones se han hecho hasta ahora y cuáles han podido dar resultado o cuáles se vislumbran que podía por ahí, digamos, dar algún resultado? ¿Mecanismos intraprocesales? Claro. Ninguno. Ninguno. Todos los incidentes que se han presentado son rechazados. Todas las resoluciones que rechazan incidentes son confirmadas vía apelación, y no solo eso, sino que además todos los rechazos califican los incidentes como dilatorios, maliciosos, etcétera. O sea, ¿no? que jurídicamente no hay ningún tribunal que se pueda de alguna manera confiar y que va a resolver algo. Lamentablemente no. Lamentablemente no. ¿Y a nivel internacional la CIDH?
Mire, yo le voy a contar una experiencia particular en relación a la CIDH, un organismo internacional que de una u otra manera goza de cierta credibilidad y que en última instancia se constituye pues en el último reducto de esperanza, digamos, para un ciudadano que no ve satisfechas sus ansias de justicia en el orden interno. Cuando viene la comisión, una delegación de la CIDH para constatar la situación de la justicia, entre otros temas del respeto a los derechos humanos en Bolivia, me parece que hace unos 4 o 5 meses atrás, sostuvimos un encuentro en Casa de Gobierno con miembros de esta delegación, no solamente como representantes en la Asamblea Legislativa Departamental, sino también como perseguidos políticos, porque en lo personal tengo más de 5 procesos abiertos en los últimos 7 u 8 meses, precisamente registrados a partir del secuestro del gobernador Paola Aguirre. Wow. Paola Aguirre, ¿no? Que ingresé a la función pública por primera vez, ejerciendo la función pública, con un historial absolutamente limpio. Y ninguno de estos 7 procesos es por hechos de corrupción, doctor, ¿no? Todos, como le digo, por desacato a la autoridad, ¿no? En esa ocasión, doctor, sostuvimos un encuentro, entre otras personas, con un miembro de la CIDH, si no mal recuerdo el nombre, el señor Joel Hernández, signatario del Estado de México. Que ahora el presidente lo ha ascendido a secretario de algo. Y que por ahí dicen es una especie de recompensa o premio al hecho de haber gestionado o articulado él la desestimación a la solicitud de medidas cautelares por parte del gobernador Luis Fernando Camacho. Y es que no podés ser miembro de una delegación que se constituye en una instancia de control, fiscalización o monitoreo del respeto a los derechos fundamentales en un Estado y a la vez asistir a un acto de desagravio a los exmiembros del órgano electoral. Es decir, no podés pretender ser imparcial cuando en los hechos ya asumís postura. Está validando un acto ilegal, como fue el famoso fraude del 2019. Totalmente. Y aún en el extremo caso de que pretendiéramos ser neutrales y decir de que todavía no sabemos si hubo golpe o hubo fraude, lo cierto es que no era conveniente, no era adecuado, no hacía su imagen de imparcialidad el tener que asistir a un acto de esta naturaleza. Y no puede, pues, una persona de tal rango alegar desconocimiento, infortunio o error. Ha existido, creo yo, un propósito deliberado de querer limpiarle la cara al movimiento al socialismo, de querer distorsionar la historia y borrar lo que muchos bolivianos hemos sido testigos del fraude electoral del 2019. Ya. Paola, hay una suerte de confusión a nivel de opinión pública o de imagen pública. No se sabe cuál es la asamblea y cuál es la gobernación, o por lo menos al presidente de la asamblea se lo ve mucho más de ejecutivo que de legislativo. ¿Cómo funciona exactamente el gobierno departamental, en pocas palabras? El gobierno autónomo departamental está conformado por 2 órganos. Un órgano ejecutivo, a la cabeza del gobernador y vicegobernador del departamento de Santa Cruz, y un órgano legislativo que se constituye en una instancia de fiscalización, de deliberación, y de gestión también dentro de la gobernación cruceña, conformada por 28 asambleístas departamentales, 15 de los cuales representan respectivamente a las 15 provincias de Santa Cruz. Tenemos a 8 asambleístas poblacionales y tenemos 5 asambleístas más representantes de los pueblos indígenas, La Asamblea Legislativa Departamental tiene facultad deliberativa, dado que en el seno de la Asamblea podemos abordar cualquier tema vinculado al interés del departamento cruceño, salud, educación, camino, censo, por ejemplo, pacto fiscal, etcétera, es decir, cualquier tema que concierna al interés del desarrollo del pueblo cruceño. Tiene igualmente la Asamblea Legislativa Departamental una facultad fiscalizadora, y es allí donde precisamente se cuestionan mucho a los órganos deliberantes, no solo en las asambleas departamentales, sino incluso lo que vemos, el fenómeno, ¿no?, de codependencia del Ejecutivo con el Legislativo. Y parecía que las viejas prácticas del centralismo de pronto se reproducen también a nivel departamental. No en ese extremo, no en esa medida, pero evidentemente existe cierto tipo de susceptibilidad, ¿no? Por eso es que creo yo que el gran desafío del asambleísta departamental o nacional es el hecho de que, sin olvidar el horizonte ideológico de la estructura política a la que uno pertenece, porque tampoco creo que sea ético ir, por ejemplo,
postulada por un partido de derecha y luego ser funcional a la izquierda. Creo que no hay coherencia en eso, pero sin traicionar, diremos, las raíces ideológico-políticas de la estructura que te ha colocado en el cargo a partir de tu postulación ratificada por voto popular. Creo que puede existir cierto grado de independencia, un grado de independencia que ha de ser una condición necesaria para poder ejercer a cabalidad la función fiscalizadora que tenemos como asambleístas departamentales. Y eso es precisamente lo que hemos procurado hacer en la Asamblea Legislativa Departamental, mantener un equilibrio, tener como voz de imperio a la ley, el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, y evidentemente el hecho de que el gobernador físicamente no esté presente en la gobernación puede de alguna manera pues no confundir a la ciudadanía en el sentido de entender que quien está a cargo de la gobernación es, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. No es así. Pero esto no es así, de ninguna manera, ¿no? El gobernador Luis Fernando Camacho, y esto la gente también lo tiene que saber, pese a todas las dificultades que se le han puesto por delante, porque el intento del MAS de tomar el poder político en Santa Cruz no solamente ha sido a través de vías legales, como presentar una acción de cumplimiento para forzar una interpretación sesgada del estatuto y hacer que Luis Fernando Camacho se aparte del cargo en los hechos, porque decían formalmente va a seguir siendo gobernador, y no es así, pues no, gobernador es el que dispone, el que manda, el que ordena. Eso ya no iba a ser posible. La decisión, entonces, por lo que estoy escuchando, Paola, la decisión de la Asamblea Departamental es que, digamos, mientras Luis Fernando Camacho esté donde está, en este caso en La Paz, no va a asumir el vicegobernador. No se trata de Luis Fernando Camacho ni de Mario Aguilera, se trata de hacer una interpretación teleológica y sistemática del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, con principios constitucionales consagrados en la propia Constitución Política del Estado, como ser el principio de presunción de inocencia, y además entender de que si nosotros le allanamos el camino al MAS, de que en cualquier momento puede encarcelar a un líder de la oposición que ejerce un cargo electo como un gobernador, nada nos garantiza que esta misma interpretación sea aplicada en los hechos a un vicegobernador, por ejemplo. ¿Sabe usted qué puede pasar si Luis Fernando Camacho, accediendo, diremos, a las pretensiones del MAS, da un paso al costado, asume Mario Aguilera como vicegobernador por el hecho de que Luis Fernando Camacho está detenido? El día de mañana le abren un proceso a Mario Aguilera, le dan detención preventiva, porque no creo que haya un solo ciudadano boliviano que se anime a decir, a mí no me va a pasar esto. En un régimen donde impera la voluntad de los hombres y no la ley, no hay seguridad jurídica. En consecuencia, la suerte que ha pasado Luis Fernando Camacho, la suerte que puede pasar un Mario Aguilera o quien venga después. ¿Y cuál es la estrategia del MAS? La estrategia del MAS es lograr de que en la Asamblea Legislativa Departamental uno de sus asambleístas pueda, a partir de esa sucesión forzada en los hechos por maniobras del MAS, asumir la cabeza del Ejecutivo Departamental. Y si esto acontece 2 años y medio después de haberse iniciado la gestión, es decir, estamos hablando de octubre o noviembre de este año, ese asambleísta quedaría por el resto del periodo constitucional a la cabeza de la gobernación cruceña. O podrían llamar a unas elecciones, vaya uno a saber. Sí, pero el estatuto dice de que si es 2 años y medio antes se tiene que llamar a elecciones, si es 2 años y medio después ya se consolida, ¿no? Y esta no es una interpretación caprichosa o imaginaria de Paola Aguirre, ¿no? Es la lectura de una serie de acciones que ha impulsado el movimiento al socialismo simultáneamente al secuestro del gobernador, como por ejemplo el hecho de proseguir en el afán de revocar a los pueblos, a los representantes de los pueblos indígenas. A diferencia de lo que sucede con los asambleístas territoriales y poblacionales, los representantes de los pueblos indígenas son revocables en todo el periodo de gestión, ¿no? Salvo el caso del pueblo guarayo, que una vez que ha superado los 2 años y medio de gestión ya se queda por el resto, ¿no? Pero los demás pueden ser revocados en cualquier momento. Por eso es que también eso genera mucha inestabilidad al interior. Totalmente, ¿no? La inestabilidad política y el manoseo político del que se vale el movimiento al socialismo a través de una cooptación del órgano electoral, que debería ser el tercero imparcial, que dé seguridad jurídica, diremos, a la democracia representativa o participativa, permite pues inferir de que el movimiento al socialismo tiene ese afán de tomar el poder político en Santa Cruz, y además no es algo que igual que le odiamos nosotros, es algo que el movimiento al socialismo ha intentado hacerlo a lo largo de estos años, ¿no? Y el último reducto de verdadera oposición en el país es el departamento de Santa Cruz, y esto por razones sociológicas que no vale la pena tocar ahora porque es demasiado extenso, ¿no? Paola,
señalame o si se puede identificar unas 5 leyes importantes de la Asamblea Legislativa. Bueno, claro que sí. Voy a nombrar las mías, porque las conozco mejor. Ya, la Asamblea Legislativa Departamental, por ejemplo, puede de alguna manera a través de la elaboración de leyes dar directrices al Ejecutivo para que priorice presupuesto, gestiones o acciones en relación a ciertas temáticas. Una ley departamental, por ejemplo, de relevancia fue la Ley Departamental de Estadísticas Departamentales, ¿ya? Eso se trabajó, se han hecho las estadísticas y el se ha materializado. Se ha ocupado de legitimar ahí. Le comento de que cuando presento este proyecto de ley de estadísticas departamentales, a los pocos días presentan una acción de inconstitucionalidad, está en el Tribunal Constitucional, bajo el absurdo argumento de que solamente el Instituto Nacional de Estadística tiene la facultad de producir estadísticas oficiales, desconociendo totalmente la facultad reconocida a los gobiernos autónomos departamentales de producir estadísticas departamentales. Si no fuesen oficiales no tendría sentido hacerlo, ¿no? Entonces hay una acción de inconstitucionalidad en curso. Felizmente el Ejecutivo priorizó la materialización de esta ley, ya tenemos los resultados oficiales de la estadística departamental. ¿Y cuál es la importancia de esto? Definitivamente la importancia está en el hecho de que, como vulgarmente se dice, no nos vuelvan a meter los dedos a la boca. No digan de que Santa Cruz es el departamento más poblado y luego resulta que La Paz u otro departamento tiene más pobladores que Santa Cruz. Y más representantes. Y por ende, todo lo que supone el tener más pobladores, ¿no? Más recursos, más representantes, etcétera. Entonces, esta ley de estadísticas departamentales es una de las leyes que presenté y que se ha materializado. Tenemos otra ley departamental que está en marcha, es la ley de la currícula educativa regionalizada, ¿no? Esta es una ley... Aunque eso es una atribución, desde mi punto de vista, mezquino, digamos, del Poder Central. No necesariamente. El tema educativo. Sí, en realidad la competencia de educación es una competencia concurrente, ¿no? Aunque... Pero la ha asumido, de hecho, claro, digamos... La interpretación de lo concurrente, desde el punto de vista centralista, es yo decido, vos ejecutás. Claro. Desde el punto de vista de un autonomista va a decir, decidimos ambos y ejecutamos ambos. Nosotros somos autonomistas. Tenemos que superar esa visión centralista sesgada que el MAS, pese a que tenemos un modelo autonómico a partir de la Constitución del 2009, ha continuado no solamente manteniendo, sino incluso en ciertos sectores profundizando. Y es por eso que se rasgan las vestiduras cuando, por ejemplo, con plena legitimidad más allá de lo jurídico, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí puede reivindicar pues su identidad político, cultural, social, porque la diferencia entre Santa Cruz y La Paz no es que allá bailan la saya, aquí bailamos taquirari, no solo es eso, sino nuestra visión. Por ejemplo, en La Paz hay un alto nivel de involucramiento de la ciudadanía con el aparato burocrático del Estado. Aquí no, aquí se apuesta más por la iniciativa privada, ¿no? Entonces, el estatismo, aquí iniciativa privada. Entonces, yo creo que todos los departamentos pues tienen derecho a reivindicar aquello a partir del ejercicio legítimo de una facultad que es de naturaleza concurrente y que por supuesto el centralismo la va a seguir negando, porque para el centralismo el poder está en eso, en la posibilidad de seguir concentrando decisiones, de seguir concentrando administración de recursos y de imponer tu política hegemónica a partir del ejercicio del poder, a partir de un ejercicio de imposición de tu pensamiento por sobre el pensamiento de las regiones, ¿no? Hola, el tiempo se nos va yendo. No quiero dejar de preguntarte, el hospital Jorge Urenda de Montero, ¿cuándo funcionó? Es una competencia concurrente, ¿verdad? Justamente porque es una competencia concurrente, quiero hacerles saber de que hasta la contratación de una enfermera en el hospital que lleva el nombre del doctor Urenda en Montero, pasa por la oficina de burócratas en la ciudad de La Paz. Pero yo lo escuchaba decir al ministro que era culpa del gobernador, el gobernador dice que es culpa del ministro. ¿De quién finalmente? ¿Quién es el responsable de que esto no entre en funcionamiento? La burocracia. Es la burocracia, y la burocracia pasa por el hecho de tener que centralizar todas las decisiones, de que hasta para contratar a un personal médico, esas carpetas tengan que viajar a La Paz. Aquí hay asambleístas del MAS que han estado haciendo todas las gestiones para poner esto en marcha, que son asambleístas de territorio. Si fuese culpa de Luis Fernando Camacho, ellos fueran los primeros en salir al paso a decir, la gobernación no está haciendo esto o aquello. Han solicitado reuniones con el ministro de Salud, el ex ministro de Salud, Ausa, con nuevo ministro de Salud, y lamentablemente hasta la fecha precisamente
justamente ese sistema recalcitrante, estéril, tan tedioso, que significa centralizar hasta la firma de un papel para poder comprar un asiento para contratar a un profesor, va a seguir perjudicando el desarrollo de las regiones. Ya, la última, Paola. Un amigo que estuvo acá crítico dice, no gobierna el gobernador ni el vicegobernador, gobierna un asesor y que de paso es de origen veniano. ¿Quién gobierna finalmente la gobernación? Luis Fernando Camacho. No me atrevería a comprometer la veracidad de mis palabras porque los políticos somos políticos en la medida que somos creíbles frente a la ciudadanía. Si no me costara esto que estoy diciendo, podría defenderlo con otros argumentos, pero yo le puedo decir de fuente y de primera mano de que Luis Fernando Camacho es quien toma las decisiones en la gobernación cruceña. Y de eso me siento profundamente orgullosa porque han podido encarcelarlo físicamente, pero los ideales y la capacidad de gobernar no se la van a quitar. Muy bien, gracias, Paola. Gracias.